Hola chicos, hoy vamos a hablar de dinámica, concretamente vamos a hablar de tipos de fuerzas. Más concreto, vamos a hablar de 4 fuerzas que son el peso, la normal, la tensión y la fuerza de rozamiento. Y como siempre vamos a dar primero unas nociones teóricas y luego pondremos unos ejercicios para ponerlas en práctica. Bien, entonces, vamos a empezar por el peso. Entonces, el peso lo vamos a representar con una P mayúscula. Y lo primero que tendremos que decir, ¿qué es el peso? Bueno, pues el peso es una fuerza, es la fuerza con la que es atraído un cuerpo por la Tierra. Fuerza con que es atraído un cuerpo por la Tierra. Y claro, vamos a ver cuál es su fórmula. Teniendo en cuenta que el peso es una fuerza, tiene que cumplir la segunda ley de Newton, por lo tanto tiene que ser fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál va a ser la fuerza? Pues la fuerza va a ser el propio peso. La masa, lógicamente, es la masa. ¿Y qué aceleración vamos a tener que poner aquí? Pues la aceleración de la gravedad, que es con la que le atrae al cuerpo. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que esta fuerza siempre está dirigida al centro de la Tierra. Siempre está dirigida al centro de la Tierra. Por lo tanto, siempre es vertical y siempre hacia abajo. Es vertical y hacia abajo. ¿Vale? Bien, esto con lo que hace referencia al peso. Vamos, otra fuerza que también es interesante es la que llamamos normal. Normal, que la vamos a representar con una N mayúscula. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué es la normal? Es la fuerza de reacción de la superficie sobre la que un cuerpo está apoyado. Es la fuerza de reacción de la superficie sobre el cuerpo apoyado en ella. ¿De acuerdo? Y esta siempre es perpendicular a la superficie. Siempre es perpendicular a la superficie. Es decir, si tenemos un cuerpo que tiene su fuerza normal es perpendicular a la superficie. Si tenemos una superficie que está inclinada, la normal es perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Incluso, voy a exagerarlo un poco más, que se vea más claro, aquí la normal sería así, ¿vale? Bien, ¿cuál es el valor de la normal? Pues va a depender de las fuerzas que intervengan. Nos vamos a encontrar varios casos. Si tenemos este cuerpo en el que la única fuerza que interviene es el peso, tendremos que la normal es hacia arriba. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, las fuerzas que suben son iguales a las que bajan, es decir, aquí la normal es igual al peso. Pero fijaros que si tenemos una situación en la que yo tengo un cuerpo que tiene el peso, pero a su vez también hay otra fuerza que va hacia abajo, la normal irá hacia arriba. ¿Y a qué es igual aquí la normal? Las fuerzas que suben son iguales a las que bajan, es decir, la normal sería igual al peso más la fuerza. Y ya por poner otro caso más, sería
esta situación en la que tenemos el peso, que como hemos dicho siempre hacia abajo, tenemos una fuerza vertical hacia arriba y la normal sería esta, también perpendicular a la superficie hacia arriba. Por lo tanto, aquí tendría que la normal más la fuerza es igual al peso, es decir, la normal es igual al peso menos la superficie. Por lo tanto, recordar que para saber cuál es el valor de la normal, tengo que hacer un dibujo y fijarme en las fuerzas que son verticales. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pues vamos a continuar con el resto de las fuerzas que tenemos a estudio aquí. Entonces, borramos esto. Y ahora vamos a hablar de la tensión. Tensión, que lo vamos a representar con una T mayúscula. Y la tensión es la fuerza que ejerce un cable o una cuerda sobre un cuerpo. Entonces, fuerza que ejerce un cable o una cuerda sobre un cuerpo. Vale. Una cosa que tenemos que saber de la tensión es que siempre va a llevar la dirección de la cuerda. Entonces, siempre lleva la dirección de la cuerda. Esto nos va a venir muy bien a la hora de poder representarla en un dibujo porque ya sabemos en qué dirección va la tensión. Vale. Y ya para finalizar con los tipos de fuerzas vamos a hablar de la última, que es la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Que esta la representaremos con una F mayúscula y una R que puede ser o mayúscula o minúscula, da igual. Yo voy a poner mayúscula porque es a lo que estoy más acostumbrado. Bien, ¿qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es la fuerza que existe entre dos superficies de contacto y siempre se opone al movimiento. Entonces es fuerza que existe entre dos superficies de contacto. Y lo que he dicho antes, y siempre se opone al movimiento. Es decir, cuando representemos la fuerza de rozamiento, recordad que siempre va en contra del movimiento. Vale, ¿cuál es la fórmula que tiene la fuerza de rozamiento? Pues bueno, fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Bien, ¿qué es mu? Bueno, pues mu es lo que se llama coeficiente de rozamiento. De este coeficiente de rozamiento tenemos que saber dos cosas. Primero, que va a depender de las superficies de contacto. Depende de las superficies de contacto. Pensar que no es lo mismo hacer deslizar un objeto sobre hielo que hacerlo deslizar sobre la arena. Y además tenemos que saber otra cosa, y es que su valor siempre está comprendido entre 0, que va a ser menor o igual que mu, menor o igual que 1. Siendo 0 cuando no existe rozamiento y siendo 1 cuando el rozamiento es tan grande que impide el movimiento. ¿De acuerdo? Vale, y ahora, antes de empezar con los 4 ejemplos que vamos a ver, lo que vamos a hacer, voy a daros es un consejo para cómo abordar o cómo enfocar los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es borramos todo y vamos a ver una especie de consejos
que nos ayude a enfocar esos problemas, como he dicho. Entonces, pensar una cosa, cuando estamos hablando de un problema de dinámica, muchas veces está relacionado con cinemática. Entonces, tenemos que ver con cuál de las dos opciones o con cuál de las dos opciones debemos empezar. Entonces, recordemos una cosa, si es un dato de dinámica, en dinámica, ¿de qué hablamos? Pues en dinámica hablamos de fuerzas, hablamos de masas, hablamos de aceleración y, como hemos visto al final, también podemos hablar de coeficientes de rozamiento, es decir, de coeficientes de rozamiento. Sin embargo, si estamos en cinemática, ¿de qué nos vamos a hablar o de qué nos va a preguntar un problema? Pues nos va a preguntar de espacios, de velocidad, de aceleración, de tiempo. Y si os fijáis, aquí hay solo una magnitud que es intercambiable en los dos, que concretamente es la aceleración. Bueno, pues esto es una pista clave para ver cómo enfocar los problemas. ¿Cómo lo haremos? Si el problema me hace una pregunta de dinámica, es decir, me pregunta fuerza, masa, coeficiente de rozamiento, lo normal es que los datos me den en cinemática para que yo calcule la aceleración en cinemática y luego ya me pase a dinámica. Y al revés, si me piden datos, si me piden que calcule el espacio, la velocidad, el tiempo, lo normal es que me den datos de dinámica para que yo calcule la aceleración en dinámica y luego me pase a cinemática. ¿De acuerdo? Vale, esto creo que quedará mucho más claro cuando expliquemos los problemas, con lo cual nos vamos ya directamente a los problemas, ¿vale? Entonces borramos todo, ponemos nuestro primer problema, lo leemos y lo vamos a resolver. Entonces nos dice, sobre un cuerpo de 700 gramos que se mueve con una velocidad de 3 metros segundo en un plano horizontal, se le aplica una fuerza en sentido contrario al movimiento que lo detiene en 10 segundos. Calcular el valor de dicha fuerza. Vale, lo primero que vamos a hacer en este tipo de problemas es hacer un pequeño dibujo, un esquema en el que queden reflejadas las fuerzas. Entonces, ponemos aquí el suelo. Nos dice, tenemos un objeto, dibujamos el objeto y vamos a ir poniendo las fuerzas. Las fuerzas que nos van a aparecer son la del peso, por lo tanto nos va a aparecer también una normal, que es la reacción del suelo, y además nos dice que tenemos una fuerza que es en sentido contrario al movimiento. Entonces aparecerá por aquí una fuerza, ¿vale? Bien, nos está diciendo que se mueve con una determinada velocidad inicial. Bien, y además, si nos fijamos, nos dice que al aplicar la fuerza que se detiene, es decir, que llegará un momento, por aquí, más o menos, que tendrá una velocidad final, que la voy a llamar V1, que hará que se detenga. Bien, vamos a ir poniendo los datos. Dice, sobre un cuerpo de 700 gramos, es decir, tiene una masa igual a 700 gramos. Ya la pasamos al sistema internacional, es decir, de 0,7 kilos. Seguimos leyendo y dice, tiene una velocidad inicial de 3 metros por segundo. Tiene una velocidad inicial de 3 metros segundo. Ya también me va a decir que se va a parar, por lo tanto ya voy a poner que la V1, la velocidad final, V1 son de 0 metros segundo, ¿no? Y además me dice que se detiene al cabo de 10 segundos. Vale, pues yo sé que el tiempo son 10 segundos y la pregunta me la hace en cuánto es esa fuerza que yo hago, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, el problema me hace una pregunta en dinámica. Entonces, como he dicho antes, para empezar a hacer el problema lo voy a empezar por los datos que tengo de cinemática y en cinemática voy a calcular la aceleración. Entonces, con los datos que tengo puedo aplicar la fórmula de velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por lo tanto, tengo que la velocidad final, hemos dicho que era 0, la velocidad inicial es 3, la aceleración es lo que quiero calcular, es a, y el tiempo me ha dicho que son 10 segundos. ¿De acuerdo? Vale, entonces despejamos de aquí la a y me queda que a es igual a menos 3 partido de 10. Es decir, tiene una aceleración de menos 0,3 metros segundo cuadrado. Vale, y ahora como ya he resuelto la aceleración en cinemática, ya me puedo pasar a dinámica para resolver la pregunta que me hacen. Entonces, para dinámica lo que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Newton.
que nos dice que sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Y cuáles son las fuerzas de todas las que tengo? ¿Cuáles son las fuerzas que tengo que utilizar? Pues solo las que están aplicadas en la dirección del movimiento. Es decir, solo las fuerzas que están aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la única fuerza que tengo que aplicar? La fuerza que me dan. Y además va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Es decir, menos fuerza es igual a m por a. Por tanto, menos fuerza, que es lo que quiero calcular, es igual la masa, que me han dicho que son 0,7, la aceleración, que me han dicho, que hemos calculado que es menos 0,3. Por lo tanto, me queda que menos fuerza es igual menos 0,7 por, perdón, 0,7 por menos 0,3 me da menos 0,21, es decir, la fuerza es igual a 0,21 newtons. Y esta es la solución del primer problema, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos ya a pasar a nuestro segundo problema. Es decir, borramos todo, ponemos nuestro segundo problema y, como siempre, lo primero lo leemos. Dice, un bloque de hierro se desliza sobre el suelo con una determinada velocidad inicial. El coeficiente de rozamiento es mu igual a 0,2. Hallar la velocidad inicial si el bloque se detiene después de recorrer 50 metros. Bien, lo mismo que antes. Vamos a hacer lo primero nuestro esquema. Hacemos nuestro esquema. Ponemos aquí el objeto. Ponemos las fuerzas. La primera fuerza que vamos a poner siempre es el peso. La siguiente que vamos a hacer es la fuerza normal, que es la reacción del suelo, que va hacia arriba. Ponemos la normal. Y ahora lo que podemos fijarnos es que, aunque no me dicen que hay fuerza de rozamiento, sé que hay rozamiento porque me dan el coeficiente. Por lo tanto, si el objeto se va a mover hacia la derecha, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento irá hacia la izquierda. Esto es la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Bien, y además me dice allá la velocidad del bloque si se detiene. Yo sé que el bloque se va a detener, es decir, aquí el bloque se habrá detenido, por lo tanto aquí tiene una velocidad inicial y aquí tiene una velocidad final 1, que ya sabemos que se ha detenido, por lo tanto se hace. Entonces vamos a ir poniendo los datos. Entonces, tenemos que el coeficiente de rozamiento es 0,2. Sabemos que la velocidad inicial es, perdón, lo sabemos no, o sea, la velocidad inicial es lo que me piden. La velocidad final, velocidad en 1, yo sé que se ha detenido, por lo tanto es 0 metros segundo. Otro dato que sé es el espacio que tiene cuando se encuentra en 1, que me han dicho que son 50 metros. ¿Vale? Bien. Y ahora me fijo en qué me hace la pregunta. La pregunta me la hacen en la velocidad inicial, es decir, me hace una pregunta en cinemática. Por lo tanto, ¿por dónde voy a empezar? Por dinámica. Es decir, voy a tener que calcular la aceleración en dinámica. Si tengo que empezar por dinámica, empiezo por la segunda ley de Newton. Es decir, sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y ahora me fijo cuáles son las fuerzas que están aplicadas en la dirección del movimiento. Que son, como el movimiento es horizontal, las fuerzas que están implicadas son estas. Es decir, lo mismo que nos pasaba antes, la única fuerza que existe es la de fuerza de rozamiento, que va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa, es menos fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Otra cosa que sé es que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, entonces menos mu por la normal es igual a m por a. Y ahora tengo que saber cuánto vale la normal. Entonces, para saber cuánto vale la normal, siempre me tengo que fijar en el dibujo que he hecho. Y me voy a fijar, en este caso, en las fuerzas verticales. Y tengo que saber una cosa, es todas las fuerzas que suben son igual a todas las que bajan. Es decir, yo aquí tengo que la normal es igual al peso. ¿Vale? Por lo tanto, menos mu por el peso es igual a m por a. Es decir, menos mu es igual. ¿El peso qué es? Masa por gravedad. M por g es igual a m
a la masa por A. ¿Vale? Y aquí me doy cuenta que las masas se me simplifican, por lo tanto ya no las voy a tener en cuenta, y lo que me queda es que me queda menos mu por G es igual a A. Ya ponemos los datos y me queda menos mu, que es 0,2. La gravedad, que son 9,8, me da igual a la aceleración. Y esto me sale que tengo una aceleración de menos 1,96 metros por segundo cuadrado. Vale. Y una vez que ya tengo calculado cuál es la aceleración en dinámica, ya me puedo pasar a resolver el ejercicio en cinemática. Y en este caso voy a utilizar la fórmula de que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por espacio menos el espacio inicial. ¿De acuerdo? Es decir, y ahora ponemos los datos. Velocidad final, 0. 0 al cuadrado es igual. Velocidad inicial es la que me piden. Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es menos 1,96 por... y esto es que son 50, el espacio final son 50, menos el espacio inicial, que son 0. ¿Vale? Y esto me queda 0 es igual a velocidad inicial al cuadrado. Esto me queda más por menos, me va a quedar menos 196 menos 196. Es decir, velocidad inicial al cuadrado es igual a 196. Por lo tanto, la velocidad inicial es la raíz cuadrada de 196 y la velocidad inicial es 14 metros por segundo. Y esta sería la velocidad inicial. Recordad una cosa, las raíces cuadradas tienen dos soluciones, más menos. Claro, aquí ¿por qué he cogido la solución positiva? Porque la velocidad, como hemos puesto al inicio, va hacia la derecha, por lo tanto cojo la solución positiva, ¿de acuerdo? Vale, y este es mi segundo problema. Vale, ahora pasamos al tercero. Por lo tanto, borramos todo, ponemos nuestro tercer problema, como siempre, lo leemos y nos dice: un cuerpo de 25 kilogramos se mueve por un plano horizontal con una velocidad de 10 metros segundo. Al aplicarle una fuerza horizontal constante de 122 metros, el cuerpo adquiere una velocidad de 16 metros segundo, después de recorrer 20 metros. Calcular el coeficiente de rozamiento del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el dibujo. Ponemos nuestro suelo, ponemos nuestro objeto, le ponemos las fuerzas que nos aparecen. Lógicamente, la primera que sabemos que aparece es el peso. Tenemos nuestra normal. Le aplicamos una fuerza horizontal constante y adquiere una velocidad, es decir, va aumentando, por lo tanto la fuerza tiene que ir en la misma dirección del movimiento. No hemos dicho, pero bueno, el movimiento lo vamos a hacer que sea hacia la derecha, por lo tanto aquí pondremos una velocidad inicial. Y además, como nos pide el coeficiente de rozamiento, de esta manera me están indicando que hay una fuerza de rozamiento que se opondrá al movimiento y por lo tanto irá hacia la izquierda. ¿Vale? Y lo que sabemos es que al final va a adquirir otra velocidad. Bueno, pues cuando llegue aquí tendrá una velocidad 1, es decir, tendrá otra velocidad. Vale, vamos a poner los datos. Tenemos que la masa son 25 kilos, 25 kilogramos. Sabemos que la velocidad inicial son 10 metros por segundo. Que la velocidad final, es decir, la velocidad en 1, van a ser 16 metros por segundo. Además sabemos que la fuerza que le hacemos horizontal es de 122 newtons. Y que el espacio que recorre, es decir, el espacio que va desde aquí hasta aquí, es decir, el espacio que tiene en 1 son de 20 metros. ¿Y qué es lo que me pide? Que calcule el coeficiente de rozamiento. ¿Vale? Es decir, ¿qué me está pidiendo? Un cálculo de
dinámica. Por lo tanto, ¿por dónde voy a empezar? Por cinemática. Entonces, aplicamos las fórmulas cinemáticas para calcular la aceleración y luego pasamos a dinámica. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio menos el espacio inicial. Bien, ponemos los datos. Velocidad en 1, velocidad final es 16 al cuadrado es igual. Velocidad inicial me dice que son 10 al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es lo que no sé, por el espacio final, que son 20, menos el espacio inicial, que son 0. Vale, y esto me queda 256 es igual a 100 más 40A. ¿Vale? Y estos son 256 menos 100 es igual a 40, es igual a 40A, es decir, 156 es igual a 40A, y por lo tanto A es igual a 156 partido de 40, es decir, la aceleración vale 3,9 metros segundo cuadrado. Vale, una vez que ya tenemos calculado la aceleración, nos vamos a dinámica. Entonces, si nos vamos a dinámica, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, es decir, sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y tenemos que fijarnos en el dibujo cuáles son las fuerzas que están implicadas en el movimiento, es decir, cuáles son las fuerzas que tienen la misma dirección que el movimiento. Y aquí vemos que son dos. Tenemos una fuerza que va hacia la derecha, por lo tanto positiva, a la cual le tenemos que restar una fuerza que va hacia la izquierda, que es la fuerza de rozamiento, es decir, negativa. ¿Vale? Y esto me tiene que dar igual a m por a, ¿vale? Bien, y yo lo que sé es que la fuerza vale 122 menos la fuerza de rozamiento, no sé cuánto vale, igual a la masa, que son 25, y la aceleración, que son 3,9. ¿Vale? Entonces tengo 122 menos la fuerza de rozamiento es igual a 25 por 3,9, que son 97,5. Es decir, la fuerza de rozamiento será igual a 122 menos 97,5. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual a 24,5 newtons. Claro, pero a mí no me pide la fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo que me pide? El coeficiente de rozamiento. Bueno, pues yo sé que fuerza de rozamiento es, por definición, coeficiente, es decir, mu por la normal. Y aquí tenemos el problema de cuánto vale la normal. Por lo tanto, tengo que volver otra vez al dibujo, fijarme en las fuerzas verticales y veo que las fuerzas que suben tienen que ser igual a las fuerzas que bajan. ¿Vale? Es decir, yo aquí tengo que la normal es igual al peso. Por lo tanto, yo tengo que la fuerza de rozamiento es mu por el peso. Es decir, la fuerza de rozamiento es mu por la masa por la gravedad. Y si sustituyo los datos me sale la fuerza de rozamiento, hemos dicho que era 24,5. Igual a mu, coeficiente, que es lo que me piden. La masa era 25 y la gravedad era 9,8. Es decir, el coeficiente es 24,5 partido de 25 por 9,8 y me sale que el coeficiente de rozamiento es 0,1. ¿De acuerdo? Vale, y con esto ya estaría hecho nuestro tercer problema. Este problema también se puede calcular de otra manera y es, podríamos haber puesto este desarrollo que hemos hecho en esta última parte, lo podríamos haber puesto aquí. Pero esto lo vais a tener que valorar vosotros, si es más sencillo o menos sencillo, si os lía más o os lía menos.
Lo que ocurre es que también es cierto que hay veces que no queda más remedio que hacerlo ahí. Pero como he dicho, eso lo tendréis que valorar vosotros. Bien, entonces ahora vamos ya a nuestro último problema, para lo cual vamos a borrar todo. Ponemos nuestro último problema. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es leerlo. Lo leemos y dice: para arrastrar un cajón de madera de 100 kilos por el suelo utilizamos una cuerda que forma un ángulo de 36 grados con la horizontal. Si la tensión que aplicamos a la cuerda es de 200 newtons, calcular cuánto tardaremos en mover la caja 10 metros si no existe rozamiento con el suelo y b, el coeficiente de rozamiento es de 0,1. Entonces, lo primero vamos a hacer el apartado A. Ponemos aquí el apartado A. Como siempre, vamos a empezar haciendo nuestro dibujo. Entonces tenemos aquí, dibujamos el suelo, ponemos nuestro cajón y ponemos las fuerzas que intervienen. Evidentemente empezamos por el peso. Frente al peso ponemos la normal, que va hacia arriba, lógicamente. Y luego el problema nos dice que estamos tirando con una cuerda, por tanto tenemos una tensión, pero que forma un ángulo de 36 grados con la horizontal. Bueno, pues ponemos la cuerda que tira de esta forma con esta tensión, ¿vale? Además nos pregunta cuánto vamos a tardar en que el cajón se haya desplazado a 10 metros, es decir, en que se encuentre en esta posición, la posición final, posición 1, con lo cual tendremos también, esto será el espacio 1, ¿vale? Y aquí tendremos una velocidad inicial, y aquí tendremos una velocidad final que será la velocidad que tenga en 1. Vale. Antes de nada vamos a poner primero los datos y tenemos que la masa son 100 kilos, tenemos que la tensión nos dice que son 200 newtons, nos dice que el ángulo que forma la tensión es, o el ángulo que forma la cuerda, me da igual, son 36 grados. Luego nos dice que el espacio que tiene que recorrer, el espacio 1, son 10 metros. Perdón, 10 metros. Estamos hablando en una situación en la que no existe rozamiento y además también sabemos que que tal y como nos dice, parte del reposo, es decir, que tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo. ¿Vale? ¿Y cuál es lo que nos pregunta? ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar esos 10 metros? Vale, entonces, está claro que la pregunta me la está haciendo en cinemática, por lo tanto voy a tener que empezar por dinámica. Pero ahora bien, si yo me fijo en el dibujo, me doy cuenta de un detalle. Y es que las fuerzas no son verticales o horizontales, sino que tenemos una fuerza que está inclinada. Entonces, antes de nada, lo primero que tenemos que hacer es descomponer las fuerzas. Es decir, esa tensión la voy a descomponer en dos fuerzas, en una horizontal, que será la tensión X, y en una vertical, que será la tensión Y. Vale, y como aquí esto queda un poco farragoso, es decir, queda un poco lioso porque la tensión ya no la tendremos que tener en cuenta si tenemos la tensión X y la tensión Y, lo mejor que podemos hacer es representar fuera del dibujo todas las fuerzas. Y entonces vamos a ver qué fuerzas tenemos. Hacia arriba tenemos, por un lado, tenemos la normal. Por otro lado tenemos la tensión I. Horizontal y hacia la derecha tenemos la tensión X y hacia abajo tenemos el peso. Y estas son las fuerzas que van a influir en nuestro movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a lo que habíamos dicho antes. Hemos dicho que tenemos que empezar por dinámica, por lo tanto empezamos por la segunda ley de Newton, es decir, sumatorio de fuerzas será igual a masa por aceleración. Y como hemos visto hasta ahora, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en el movimiento? Es decir, que tienen la misma dirección que el movimiento. Pues si yo me voy aquí al dibujo de las fuerzas, veo que la única fuerza horizontal es Tx, que además esta Tx va hacia la derecha, por lo tanto es positiva, es decir, Tx es igual a la masa por la aceleración. Claro, y ahora tengo que ver cuánto vale Tx, es decir, antes de esto tengo que hacer la descomposición de fuerzas y yo sé que la tensión la voy a descomponer en dos, que será por un lado Tx y por otro lado Ti. Y claro, Tx será
la tensión por el coseno del ángulo y TI será la tensión por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces yo voy aquí y ahora le pongo TX, que es tensión por el coseno del ángulo, es igual a la masa por la aceleración. Si ponemos los datos, la tensión son 200, será el coseno de 36, que es el ángulo, y esto es igual a la masa, que son 100, por la aceleración. Y si despejamos la aceleración, me queda que la aceleración es igual a 200 por el coseno de 36, partido todo ello de 100. Y esto me sale una aceleración de 1,62 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora que ya tenemos la aceleración, ya sí podemos, para resolver el problema, pasar a la parte cinemática. ¿Y con qué ecuación lo vamos a hacer? Pues con la de espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿vale? Si ponemos los datos, sabemos que el espacio final son 10, el espacio inicial, lógicamente, empieza desde el principio, por lo tanto es 0, más la velocidad inicial, hemos dicho que es 0, esto será por tiempo, más 1/2 de la aceleración que hemos calculado, que era 1,62, y por el tiempo al cuadrado. Vale. Si operamos aquí, me sale que 10 es igual, esto es 0, esto me da 0,81 por t al cuadrado, y si despejo t, me queda que es la raíz cuadrada de 10 partido de 0,81. Es decir, me sale que el tiempo es igual a 3,51 segundos. ¿Vale? Y este es el tiempo que tarda en recorrer los 10 metros si el rozamiento es 0. ¿Queda claro? Vale, pues para finalizar vamos a ir al apartado B. Es decir, borramos todo el apartado A. El problema es el mismo, lo único que existe fuerza de rozamiento. Vale, pues vamos a dibujar de nuevo todas las fuerzas. Entonces, ponemos apartado B, hacemos el dibujo que teníamos antes, es decir, ponemos aquí el cajón, ponemos las fuerzas, aquí tenemos el peso, aquí tenemos la normal, aquí tenemos la tensión, que ya hemos visto que era inclinada, y aquí tenemos, ahora, como si hay rozamiento, y hemos dicho que se mueve en la dirección hacia la derecha, quiere decir que la fuerza de rozamiento se opone y va hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Vale, esto, como antes, tiene que llegar hasta recorrer los 10 metros, por lo tanto estar aquí tendrá una velocidad final, el espacio, este es el espacio 1. Bien, y lo mismo que hemos hecho antes de poner incluso los datos, ya sabemos que tenemos que descomponer la tensión. Pues bueno, si descomponemos la tensión, la vamos a descomponer en una tensión horizontal, que será Tx, la tenemos que descomponer en una tensión vertical, que será Ti, ¿de acuerdo? Bien, y como hemos hecho antes también, vamos a poner solo las fuerzas quitando la tensión para que nos quede mucho más claro todo, y nos va a quedar que tenemos una fuerza vertical, que es la normal, otra fuerza vertical, que es la T sub I, una fuerza horizontal, que es la Tx, una fuerza hacia abajo, que es peso, y una fuerza horizontal hacia la izquierda, que será la fuerza de rozamiento. Y lo mismo que pusimos antes, ya descomponemos la tensión, y la tensión se descompone en T sub x y en T sub i, y sabemos que T sub x es tensión por el coseno de alfa, y sabemos que T sub i es tensión por el seno de alfa. Y ya lo único, antes de empezar el ejercicio, vamos a volver a poner todos los datos, y sabíamos que la masa son 100 kilogramos, sabemos que la tensión
son 200 newtons, que el ángulo alfa son 36 grados, que el espacio final son los 10 metros que tiene que recorrer. Sabemos que la velocidad inicial son 0 metros segundo, porque parte del reposo, y además en este caso sí tiene coeficiente de rozamiento que nos lo dan y vale 0,1. ¿De acuerdo? Vale, y ya me vuelve a preguntar cuánto vale el tiempo. Es decir, lo mismo que antes, tenemos todo lo mismo, salvo que aparece la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, igual que antes, como la pregunta está en cinemática, tenemos que empezar por dinámica. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Me fijo cuáles son las fuerzas que tienen la misma dirección del movimiento, es decir, cuáles son las horizontales. Voy aquí y me doy cuenta que ahora mismo nos aparece una más. Tenemos la tensión X que va hacia la derecha, por lo tanto es positivo, y tenemos la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Es decir, esto será tensión X menos fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, en este caso voy a ver que la fuerza de rozamiento, por definición, es mu por la normal, por tanto es, y que la tensión, perdón, empezamos por la tensión X. La tensión X yo sé que es tensión por el coseno de alfa menos la fuerza de rozamiento, como había dicho, es mu por la normal, y esto es igual a m por a. ¿Vale? Pero ahora me voy a fijar en la normal. Y fijaros, me voy aquí al dibujo y me fijo entre las fuerzas que suben, que tienen que ser igual a las fuerzas que bajan. Y esto es lo que me va a indicar cuánto va en la normal. Que en este caso, fuerzas que suben son normal más T sub I, y esto tiene que ser igual al peso. Es decir, la normal aquí es el peso menos T sub I. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto lo voy a poner en la fórmula y me queda que tensión por el coseno de alfa menos mu, y ya voy a abrir un corchete para poner el peso menos la T sub I. Y todo esto es igual a m por a. Vale, es decir, tensión coseno de alfa menos mu por el peso es masa por gravedad, menos la T sub I, ya lo he puesto aquí, que es tensión por el seno de alfa, y todo ello es igual a la masa por la aceleración. Vamos a ir poniendo los datos, y tenemos que la tensión son 200, es coseno de alfa, en este caso son 36, menos el coeficiente de rozamiento, que es 0,1, que multiplica a la masa, que son 100, por 9,8, menos 200 por seno de 36, y todo esto es igual a 100 por A. Si operamos todo para simplificar un poco más, esto me va a quedar que son 75,56 es igual a 100 por A. Es decir, A es igual a 75,56 partido de 100. Luego hay que decir que A, la aceleración en este caso es de 0,76 metros segundo al cuadrado. ¿Vale? Y ya lo último que nos falta es calcular cuánto vale el tiempo, y eso lo tenemos que hacer en cinemática. ¿Vale? Entonces eso sería, aplicamos cinemática, voy a poner aquí una línea de puntos para que tengamos claro lo que es, y entonces yo aplico la fórmula de espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pongo los datos, el espacio son 10, el espacio inicial son 0, la velocidad inicial son 0, el tiempo no lo sé,
más 1/2. Aquí la aceleración es 0,76 por tiempo al cuadrado. Si simplificamos esto, me queda que 10 es igual a 0,38 por t al cuadrado, lo cual quiere decir que t es igual a la raíz cuadrada de 10 partido de 0,38, y esto me da que el tiempo es igual a 5,13 segundos. Y con esto estaría hecho el ejercicio. ¿De acuerdo? Vale, pues espero que haya quedado todo claro y eso es todo. Adiós.